Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. We need this money. We need this money. Buenas. El vídeo que tenía pensado subir hoy era bastante distinto, no os voy a mentir, no es que haya mucha actualidad en el mundo de los videojuegos, al menos para este fin de semana. A partir de la que viene la cosa se va a poner bastante interesante y ni os digo ya, durante el mes de agosto eso va a ser una auténtica locura, pero sin embargo de última hora obtuvimos una noticia que desde luego va a dar para mucho de lo que hablar y que cambia completamente el prisma de cómo hemos concebido la industria del videojuego, al menos parte de ella, en base al tema de las exclusividades, porque parece ser que Sony PlayStation estaría contratando a alguien dedicado precisamente a llevar videojuegos a otras videoconsolas, donde se menciona de manera explícita tanto a Xbox como a Nintendo. Vamos a tratar este tema y también otros temas adicionales de noticias de última hora relacionados sobre todo con actualizaciones de videojuegos varios. Así que quédense por aquí porque se viene un vídeo la mar de interesante y vamos al lío con lo que realmente importa. Sobre el punto relacionado con las exclusividades de consola, en el día de hoy opinaron los amigos de Circana, la agencia de datos que en este caso nos suele traer las listas de los videojuegos más vendidos, el comportamiento del mercado y un largo etcétera. ¿Qué es lo que han comentado y qué es lo que han opinado a través de las redes sociales? Según este medio, las exclusividades a día de hoy casi no hacen que un usuario se decante por una plataforma o por otra. El que está en un sistema básicamente no se va a querer mover de ahí, se va a sentar con sus colecciones y punto pelota independientemente de exclusividades. Ellos opinan que lo interesante para el usuario es sobre todo el ecosistema, donde tenga los amigos y un largo etcétera relacionado con eso. Y a ver, en parte tienen razón, hay gente que se compra una videoconsola o una plataforma más por costumbre y por amistades que por otra cosa. Aunque sí que es cierto que lo de las exclusividades es según se mire, porque nadie, creo, se compra una Nintendo Switch si no hay exclusividades detrás. La mayoría de la gente al fin y al cabo se compra esa videoconsola porque quiere jugar a los videojuegos propios de Nintendo. Y por supuesto sigue habiendo público que en su momento se compró una PlayStation pues para jugar al nuevo God of War, o por supuesto en su momento incluso, por qué no decirlo también, para jugar a Starfield en Xbox. Pues todo eso obviamente sigue teniendo un nicho de público, pero que parece cada vez es menos grande. Y en el caso de Xbox y PlayStation es un agravante mayor todavía porque todos sus videojuegos se están lanzando para PC desde hace tiempo. Así que Nintendo se ha medio quedado sola en esa guerra. Incluso de última hora sigue hablándose de que más videojuegos se van a anunciar próximamente para llegar a nuevos sistemas, incluyendo la propia Nintendo Switch por parte de Microsoft y por supuesto PlayStation con videojuegos como Flight Simulator 2024, o incluso ya se está hablando de Starfield también precisamente, aunque ese videojuego parece que se ha demorado al menos hasta el año que viene. La opinión de esta agencia, de hecho, es compartida por Microsoft. Ellos comentaron hace un tiempo, y lo vimos aquí en el canal, piensan que perdieron la peor generación de consolas que podían haber perdido, la de PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues que la gente estableció sus bibliotecas digitales y ya no los vas a sacar nunca. Es decir, habrá algún usuario de PlayStation que se compre una Xbox Series S, pero su plataforma principal siempre va a seguir siendo PlayStation, al menos en la mayoría de casos, ya independientemente de las exclusividades que tenga. Si se ha visto durante esta generación, no ha habido un trasvase de usuarios de PlayStation a Xbox en básicamente ninguna medida. De hecho, Xbox está vendiendo menos todavía que la generación de Xbox One. En ese aspecto, pues, acabaron bajando los brazos, fueron los primeros en bajarlo, llevando sus videojuegos al mundo del PC y luego ya también llevando sus videojuegos a otras consolas. Ahí Microsoft dijo, bandera blanca, no vamos a competir en exclusividades con PlayStation ni tampoco con Nintendo. La cuestión es que PlayStation ha ido siguiendo ese camino progresivamente, y la última hora lo que nos dice es que también en el terreno de las videoconsolas van a ser mucho más agresivos en su estrategia multiplataforma. Voy a citar lo que dice un perfil de trabajo puesto por Sony. Esto no lo digo yo.
Esto no es una información insider, esto no es una información que me esté inventando. Esto que voy a leer lo ha publicado Sony PlayStation y lo pongo por aquí en pantalla. Cito: en este puesto de trabajo desempeñarás un papel de liderazgo crucial en el diseño y la ejecución de la estrategia comercial global para los títulos de software de PlayStation Studios en todas las plataformas digitales, más allá del hardware de PlayStation, o sea, más allá de la videoconsola, incluyendo Steam, Epic Games, Xbox, Nintendo y dispositivos móviles. La oferta continúa con más tecnicismos que no voy a leer. Fin de la cita. Dicho lo cual, aquí Sony deja bastante clara una cosa: ya está mirando a otras videoconsolas, porque en el pasado Sony hablaba de estrategia multiplataforma. Eso no es absolutamente nada nuevo. Es decir, en su momento, cuando decían multiplataforma, todos asumíamos que se referían, por supuesto, al mundo del PC, porque ya veíamos videojuegos suyos allí, y también el tema de los dispositivos móviles, que de momento no ha terminado de cuajar, eso no ha terminado de salir bien, pero bueno, aún así están en esa carrera. Ok. La cuestión es que aquí ya citan expresamente a Xbox y a Nintendo. Esto no recuerdo yo que sucediera en el pasado básicamente nunca, salvo casos como cuando, por ejemplo, compraron Bungie y alguna movida puntual por el estilo, porque hasta la fecha Sony, en cuanto a videojuegos propios llevados a otras plataformas, siempre ha habido alguna tercera compañía en discordia. Por ejemplo, Death Stranding en Xbox no es una cosa que decida Sony PlayStation, es la distribuidora que tiene el videojuego. El juego de béisbol, por ejemplo, no es una cosa que decide Sony, en este caso pues es la liga de béisbol la que le dice: o le sacas el juego en más plataformas o directamente no tienes nuestra licencia, tú verás. El caso es que luego vimos un pequeño ajuste puntual con el Lego Horizon, un título que se llevó a Nintendo Switch. Muchos lo atribuyen a la marca Lego, pero Lego no decide dónde lleva ese videojuego. Sony PlayStation salió a decir que ellos lo sacaban en Nintendo Switch por iniciativa propia y porque pensaban que esa comunidad les iba a dar un rédito comercial bastante interesante por el público que abarca. Eso, repito, es algo dicho por el líder de PlayStation, eso no lo estoy diciendo yo, aunque la gente quiso hacer gimnasias mentales. Y la cuestión es que luego llegamos al caso de Helldivers 2, donde ahí ya sí que no hay vuelta atrás. Ese es un título licenciado, distribuido y financiado por Sony PlayStation. Hay gente que dice que no, que es un juego de terceras compañías porque es que lo desarrolla otro estudio. Eso es como si tú encargas a unos albañiles que te arreglen el baño es tuyo, lo estás financiando tú, es tu casa. Otra cosa es que digan los albañiles que ahora en el baño se lo quieren quedar ellos. Pues no, no es suyo, es tuyo. Pues así es como funciona la cosa con el caso de Helldivers 2. Es un título de Sony, igual que los Bloodborne, igual que lo fue en su momento Returnal antes de que compraran el estudio. No le deis más vueltas, eso es así, no hay cambio. El punto es que ahora con esto ya se están empezando a ver otras cosas. Ya cuando estás creando un puesto de trabajo explícitamente para llevar videojuegos de PlayStation Studios a otras plataformas, a otras videoconsolas citadas expresamente, aquí ya uno tiene que empezar a pensar un mogollón de cosas. Yo ya lo comenté cuando vi el anuncio de Helldivers 2, dediqué un vídeo, digo, coño, me parece muy buena noticia, pero principalmente es que esto ya es una puerta que se ha abierto. A partir de aquí, digo, no voy a decir que los videojuegos de PlayStation no van a llegar a Xbox o otras videoconsolas. Ya se ha abierto la puerta. Cómo de abierta esté y cuántos títulos esté dispuesto a llevar, ya no lo sé, lo desconozco, pero las posibilidades se abren en todas las direcciones. Y no me cierren ustedes esto a los videojuegos como servicio. Por supuesto, es la puerta de entrada más obvia y fácil. Pero caballeros, que esto ya lo hemos visto en otras plataformas. Esta forma de proceder, de hecho, la vimos en la propia Sony PlayStation, con los de los videojuegos a PC. La gente hace 5 años te trataba como enfermo si decías que Sony iba a llevar un God of War a PC, pero te decían que estabas medio loco y que eras un fanático hater. Y ahora resulta que todo el mundo lo ve normal, porque sí, es el proceder habitual de PlayStation. Y voy diciendo, esto una vez se empieza ya no hay vuelta atrás. Esto una vez se empieza ya no se para. Iremos actualizando con todo esto.
La cuestión aquí es la siguiente: ¿por qué Sony PlayStation está cambiando su estrategia comercial? Y esto es un hecho, no una opinión. Sony PlayStation no está obrando hoy en día igual que obraba hace 4 o 5 años. No tiene absolutamente nada que ver, tanto en el trato de los videojuegos a PC y en los tiempos cada vez más cortos en los que llegan, al igual que ahora como ve al resto de videoconsolas. Nadie, repito, nadie esperaba ver Helldivers 2 en Xbox, ni siquiera un tiempo después. Obviamente a través de las redes sociales os van a decir que esto se debe a que Sony está mal económicamente, a que están acabados y poco menos. Pues no, la cuestión no es exactamente esa, salvo que pienses que Microsoft, por llevar sus videojuegos a otros sistemas, también están acabados y también se han rendido y han perdido su guerra y han perdido su comercial. Pues obviamente cada uno puede pensar lo que quiera, pero aquí la cuestión es que Sony, al igual que Microsoft y otras muchas compañías, simple y llanamente quieren ganar más de lo que gana. Microsoft ha visto un mercado en la venta de videojuegos en otras plataformas inmenso. Ya lo estáis viendo en cifras y números. Forza Horizon 5 se dice por ahí que lleva entre 3 y 4 millones de copias vendidas en PlayStation, a precio completo y en formato digital. Es una auténtica barbaridad. La cifra de usuarios que ha salido recientemente para Oblivion Remaster, un título que ya es propio de Microsoft, es de 9 millones de jugadores en apenas 3 meses. Es una maldita y absoluta locura sin sentido. Son números que están hasta por encima de Starfield, con toda la publicidad que tuvo aquel videojuego. ¿Y esto a qué se debe? A que lo vendes en todos los sistemas. Y obviamente Microsoft ha visto ese pedazo de pastel y están ganando una pasta inmensa. Y por supuesto Sony, que no es ajena a todo esto, obviamente tienen ojos, obviamente ellos venden el videojuego, se ha dado cuenta, y lo mismo están empezando a cambiar de ideas. Al fin y al cabo Microsoft ya no les va a competir en el terreno de las videoconsolas, es decir, Xbox no va a restar prácticamente consolas a PlayStation en el futuro, eso ya se acabó. Microsoft en ese aspecto se ha rendido completamente. A Sony llegará un punto en el que todo esto ya ni siquiera le importe y que de hecho piense en ganar todavía más dinero del que ya están ganando, porque en el mercado de consolas la cuota es la que es, la diferencia es enorme entre una plataforma y otra. Y por supuesto Sony está ampliando sus miras. Primero era al mundo del PC y ahora está viendo que en el resto de videoconsolas también puede rascar un dinero bastante interesante. Alguno puede pensar que en Xbox va a vender muy poco, pero señores, es dinero extra que te estás ganando. Hacer ascos a millones de euros o de dólares que te pueda ganar vendiendo un Helldivers 2 o un, por ejemplo, Ghost of Tsushima más sistemas, pues es algo a lo que ningún empresario le va a hacer malos ojos. Pero bueno, eso de momento es lo que hay. Por supuesto, después de esta noticia vais a ver el festival de las incoherencias en las redes sociales, porque obviamente en su momento se dijo que Microsoft llevaba sus videojuegos a otras videoconsolas para hacer la estrategia del caballo de Troya, para desde dentro destruir a PlayStation, para hundirlos y tal y que cual. Y ahora que Sony va a hacer esto con Xbox y Nintendo, ¿eso es caballo de Troya o no? Yo pregunto, porque la estrategia en todo caso sería la misma. Dicho lo cual, hay otra cara de esta moneda, que es la gente que decía que Xbox llevaba sus videojuegos a PlayStation y a Nintendo por desesperación y por culpa del Game Pass, porque como la gente con el Game Pass no compraba videojuegos, pues no les ha quedado otra que venderlos en otros sistemas y tal. Entonces estaremos de acuerdo todos ahora, según esa lógica y coherencia, de que Helldivers 2 está llegando a Xbox por culpa de Game Pass. No sé, es que lo dicho, se han comentado tantas tonterías últimamente en las redes sociales que a mí me ha quedado claro de que la gente no sabe cómo funciona esta industria. La gente no sabe todavía cuál es el pensamiento de estas compañías. Señores, que no son vuestros amigos, que estas compañías desde la pandemia han cambiado radicalmente su forma de pensar, que esto no tiene nada que ver con la generación pasada. La generación pasada, la de PlayStation 4 y la de One, sirvió, pues como se está diciendo, para afianzar a los usuarios en un sistema. Y a partir de ahí muchos de estos ya se han dado cuenta de que no van a vender más. De que no van a vender más, de que ya no van a ganar nuevos usuarios. Y a partir de ahí han dicho: vamos a cobrar más y vamos a vender los videojuegos en más sitios. Es el paso natural y lógico cuando te notas estancado. Microsoft Xbox estaba estancada. Ya no vendía más Xbox que la generación anterior y menos aún que la anterior a esa. PlayStation pues ahora mismo vende más plataformas que Xbox, pero ya tiene un nicho de público que no crece. No van a volver a vender
las 160 millones de PlayStation 2, ese mercado no se lo van a volver a encontrar. Incluso con Xbox fuera de la ecuación, siguen sin superar los datos de la PlayStation 4. Entonces han pensado, PC, a partir de ahí vamos a ganar más usuarios. Y ahora están pensando, pues oye, mira, a esto la estrategia comercial les está dando beneficios. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos vamos a apuntar a eso? Total, no nos van a restar una sola videoconsola en el mercado. Eso, repito, es el pensamiento interno que tiene esta gente. Ya veremos la ejecución y los tiempos en los que lo hacen. Pero esto es un paso que se da básicamente porque estas compañías solamente entienden de dinero. Estas compañías, no se piensen ustedes que estamos en la época en la que eran muy amiguitos de los jugadores, salían en presentaciones a darse abrazos y todo eso. Eso ya se acabó. Estas compañías están para hacer pasta. Estas compañías ya lo que es la identidad de las exclusividades y esas cosas ya les da igual. Les da completamente igual. Ya han llegado a un punto en el que han dicho, mira, tenemos un valor comercial altísimo y esto hay que explotarlo. Solamente hay alguna que se salva de la quema. Nintendo en este caso es la única que se mantiene en esa vieja estrategia comercial, la estrategia en la cual si quieres sus videojuegos tienes que tener su videoconsola y punto pelota. No hay otras vías, no hay segundos accesos, no hay absolutamente nada, al menos de manera oficial. De manera extraoficial, pues no voy a entrar en ese punto, pero la cuestión es la siguiente. Tú cuando quieres un videojuego de Xbox, sabes que lo tienes en PC, ahora también en PlayStation, y por qué no, a Nintendo Switch 2 acabarán llegando todos. La cuestión es que con PlayStation, de momento, pues si quieres un videojuego suyo, tienes la videoconsola, pero también tienes el PC. Algunos videojuegos llegan más tarde, pero llegan. Básicamente es una plataforma de exclusividades temporales, si metemos el mundo del PC en la ecuación. Con Nintendo eso no sucede y por eso venden tantas videoconsolas, porque han conseguido que sea un sistema plenamente imprescindible si quieres jugar a todos los títulos populares que engloban, que en este caso no son pocos. Disculpen ustedes que al final prácticamente el vídeo completo haya quedado reducido a esto, más allá de alguna pincelada informativa como lo de Oblivion que he dejado caer por aquí, pero es que es un tema bastante denso de comentar y por supuesto incluso me haría falta otro vídeo para explicar un poco ciertos debates que se dan en las redes sociales sobre el tema de las exclusividades cerradas y lo que es bueno y lo que es malo. Mirad, el usuario de videoconsolas va a seguir comprando videoconsolas, les da igual que tengan exclusivas o no. La mayoría de gente se compra la PlayStation y la Xbox por el Call of Duty y por el FIFA y por el Fortnite, que no se lo van a comprar por el The Last of Us ni tampoco por el Starfield. Habrá muchos que lo hagan, pero son una minoría. Estamos hablando de no sé si el 20%, puede ser, quizás según qué videojuego el 30 o el 40, pero casos muy específicos. Lo comentaré en otro vídeo, posiblemente mañana. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de este tema y por supuesto, como siempre, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.